Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Agradezco a la Universidad de Enrique Díaz de León por invitarme a presentar este trabajo a propósito del Día del Psicólogo. Mi tema está vinculado con una investigación que realizo actualmente en el doctorado, así que no es un trabajo terminado, sino un conjunto de reflexiones sobre la epistemología en la psicología. Si tienen algún comentario o duda al respecto, con gusto estaré en comunicación con ustedes a través de mi correo electrónico. Y les voy a mostrar una presentación. Bien, lo titulé así, las reflexiones sobre la epistemología en la psicología y su enseñanza, con el propósito de reflexionar desde una perspectiva epistemológica el abordaje en la enseñanza de algunas teorías psicológicas. Lo dividí en tres momentos: el problema epistemológico en la psicología, después un breve panorama de la enseñanza de las teorías psicológicas en relación con los problemas epistemológicos y por último, estrategias que podrían propiciar la robustez de la formación científica y filosófica en los estudiantes de psicología. Para comenzar, me gustaría definir cómo entienden los autores principales que tomo para esta charla la epistemología y la psicología. Por un lado, Bunge y Ardila dicen que la epistemología es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar sobre los criterios, métodos, alcances, límites y fundamentos de validez de un conocimiento. Y por otro lado, se puede definir a la psicología como la disciplina que busca describir, explicar y predecir, bajo juicios válidos, objetivables y universales, la conducta y la vida psíquica con la meta práctica de atender y diseñar tratamientos para los trastornos mentales y la conducta en general. Cuando yo era estudiante de psicología, recuerdo que me encontré con este libro de Bunge, Filosofía de la Psicología, y al ver esta definición y observar que para él la mayoría de la psicología es pseudociencia, pues sí fue impresionante. Me interesé desde ese momento en descubrir por qué se le daba este atributo de pseudociencia. Y para él y todo su trabajo posterior en diversos libros, la única rama de la psicología que tiene la característica de ser científica es la psicobiología. En un momento más hablaré de eso. También así para iniciar esta charla es importante distinguir que no es lo mismo epistemología que teoría del conocimiento. En ocasiones cuando revisamos los temarios de la materia de epistemología, pues nos podemos encontrar que lo que se enseña realmente es teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento tiene una característica más metafísica sobre el problema del conocer, ya que su intención es ir a la esencia del fenómeno e intenta explicar la relación del pensamiento humano con sus objetos. Por ejemplo, nosotros podemos identificar si es teoría del conocimiento cuando se está hablando de los enfoques, definir qué es el subjetivismo, el relativismo, el escepticismo, con todas sus características, incluso su historia y algunos de sus métodos. También podemos identificar su teoría del conocimiento si nos enfocamos en estudiar los métodos, que esto propiamente pues se haría en metodología de la investigación en la carrera de psicología, pero en ocasiones pues se da en epistemología, pero no corresponde. En cambio, la epistemología interroga más bien sobre la estructura interna, los procedimientos, los tipos de validez que tienen las ciencias y las disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, vamos a encontrar en una materia de epistemología o en un libro clásico de epistemología cómo construir proposiciones, oraciones y enunciados que nos lleven a mostrar los fundamentos de las tesis, los conceptos y las categorías que están sustentando la forma en que observo un fenómeno y por lo tanto empiezo a construir conocimiento al respecto. Otro ejemplo de identificación de epistemología son estas preguntas que nos podemos ir haciendo pues en cualquier tipo de contenido que estudiamos de psicología. ¿Bajo qué condiciones esenciales se produce el conocimiento en el sujeto? Tal vez tengan el gusto de conocer el trabajo de Piaget, especialmente en la psicogénesis,
Él se hace esta pregunta y de hecho está muy influenciado por la obra de Kant en la epistemología kantiana, y de ahí él parte para hacer toda una teoría que tiene que ver con las estructuras y los niveles de pensamiento que seguramente ya conocen. También otra pregunta epistemológica es: ¿de qué manera el conocimiento humano accede a la realidad de las cosas? ¿Es posible afirmar que existe o se da el conocimiento como una realidad de la experiencia humana? Preguntas totalmente filosóficas, pero que atienden a la búsqueda de estos cimientos, estos fundamentos que nos lleven a formular reglas. La última pregunta tiene que ver con esto. ¿Existen reglas universales para juzgar el carácter verdadero o falso atribuible a un determinado conocimiento? Es decir, tenemos lineamientos establecidos para juzgar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, y también hay muchos tipos de ciencia. De hecho, pues la psicología no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, una ciencia del espíritu que tiene que ver más con la hermenéutica, que sobre todo en la clínica, que con cuestiones de método científico riguroso. Ahora, en las facultades de psicología se ha enseñado que la psicología propiamente pues, fue una rama de la filosofía y que se independizó a mitad del siglo XIX con el propósito de volverse más científica, para poder así generar principios explicativos de la estructura, funciones y conductas de la mente. Tenemos aquí nombres como William James o también Wundt, que tenían este propósito de, al separar a la psicología de la filosofía, de llevarla a los laboratorios, de tener sujetos de investigación que pudieran dar resultados para poder así generalizar explicaciones sobre cierta conducta o ciertos estímulos. No obstante, pues muchas teorías psicológicas, si no es que todas, se han venido enfrentando con el problema epistemológico desde su génesis, desde el funcionalismo, desde el estructuralismo, el mismo psicoanálisis, el conductismo. Eh, no hay corriente psicológica que no haya tenido pues este tope con el problema de la epistemología, porque no se alcanza a validar o esos oraciones o esos supuestos que realmente van más hacia la metafísica que hacia pues una comprobación más exacta. Esta frase me agrada, es de Bunge, porque es irónica y demuestra pues cómo no nos ponemos de acuerdo en psicología a veces para definir qué es la mente, qué es la conducta, y vean cómo él lo hace de manera irónica con estos paréntesis. Dice: todos los estudiosos de la mente humana y la conducta presuponen que esta es algo distinto o no de la función cerebral, que la comprensión del sistema nervioso es necesaria o no para explicar la conducta y la mente, que la investigación animal es necesaria o no para avanzar en la comprensión de la conducta y la mente humana, que las estadísticas son indispensables o no para evaluar la eficacia terapéutica de los trastornos mentales, que la psicología es o no una disciplina autónoma, que la psicología tiene mucho o poco que atender a la inteligencia artificial, entre otras cosas más. Y me agrada por esto, porque pues todas las corrientes podrían tener aquí su respuesta de sí o no, pero no acabamos de tener un consenso sobre qué es la mente, qué es la conducta, en todos los tipos de psicologías que existen. Ahora, en el panorama de la enseñanza hay varios problemas. Uno, vaya, no se agotan, pero para estos problemas de la epistemología, pues se ha observado en diferentes estudios, y yo también lo he observado con mi experiencia docente, que la formación de muchos psicólogos sigue basándose en planes de estudio que transmiten y adoctrinan en estas teorías que están sostenidas en fallos teóricos y que no se les pone suficientemente en tela de juicio. Vaya, creo que todos hemos sido formados desde licenciatura y en posgrados para conocer toda la historia y la evolución de la psicología en sus diferentes teorías y sistemas. Sin embargo, pues se pone poco detalle en cuáles son sus límites, en qué errores incurren y cuál sería como la posible solución para resolver esos errores.
La consecuencia de no hacer esta crítica, de no profundizar en estos límites de las teorías, es que la teoría y la práctica que ejerce el psicólogo cada vez está más cercana a las explicaciones, pues de carácter alternativo, ecléctico, inclusive místico mágico en algunas corrientes, por ejemplo, más transhumanistas, bastante alejadas de su empresa inicial, que pues era la ciencia. Eh, Hay muchos estudios también sobre si es bueno o no el eclecticismo en la psicología. Y bueno, hay muchas referencias y muchas conclusiones respecto a que, pues si sirve, al menos en la parte clínica, pues qué bueno que sirva. Y entonces se vale echar mano de todas las herramientas, aunque sean de corrientes opuestas o que no sean compatibles epistemológicamente. Esto es muy común, cada vez aparece más en los teóricos que antes decían, estaba bastante velado decir que realmente en la clínica muchos psicólogos son eclécticos y hacen pues malabares con todas las técnicas de diferentes corrientes. Irving Yalom, por ejemplo, es uno que fue formado de cierta forma, pero después confiesa que la verdad de lo que importa en la clínica, pues es la persona que es el terapeuta y la presencia, incluso olvidar estas cuestiones del velo del terapeuta y poder contar algo personal. O sea, es muy criticable esta postura. Son pues experiencias de vida como terapeutas, pero al menos epistemológicamente, pues sí podemos decir que es un problema, que llama la atención que se esté haciendo esto. Otro problema es que encontramos en las universidades e institutos cada vez más ofertas sobre seminarios, cursos, talleres, diplomados que prometen un adiestramiento en soluciones rápidas y efectivas a distintos problemas. En 10 sesiones se aprenderá a resolver un duelo o venga a este curso taller intensivo de un fin de semana y usted saldrá de aquí siendo asesor filosófico, por ejemplo. Entonces, cada vez se vuelve más común querer tener soluciones rápidas, hacer estos malabares con las teorías y técnicas de distintas corrientes que no sabemos en qué están cimentadas, cuáles son sus fundamentos epistemológicos, sin embargo, pues se empiezan a usar porque se cree que van a ser útiles. Y bueno, resulta que a veces sí son útiles, pero no podemos generalizar que ese instrumento o esa técnica funcione para todos, que es lo que está viendo la epistemología, que sea validez, que sea válido y que sea universal. Y pues la consecuencia de hacer todas estas mezclas, y desde antes de no mezclar, pues también la psicología tenía y sigue teniendo, creo, mediano reconocimiento y poca aceptación por parte de la comunidad científica, académica y del área de la salud. Por ejemplo, tal vez se preguntarán por qué se han quitado de muchas universidades las especialidades en psicoanálisis, por qué no se considera ciencia, por qué CONACYT no puede hacer becas para los posgrados en Gestalt o en alguna otra corriente. Y bueno, tiene que ver con esto, que no consideran que estos adiestramientos, estas prácticas clínicas y también teóricas, pues sean científicas. Entonces no lo consideran formal ni serio en muchas ocasiones. Este hábito recurrente en la enseñanza conduce entonces a un reduccionismo teórico, a paralogismos, que son fallas lógicas, huecos que van quedando ahí en las teorías y que pues los seguimos utilizando sin problema, y también a argumentos sofísticos. Bunge y Ardila nos hablan de que la psicología entonces ha caído en un estancamiento teórico y que cada vez habrá más fragmentación y por lo tanto más ramas de la psicología, y que estos a su vez pues harán investigación en temas que no son esenciales y que si dan resultados pues lo darán únicamente para aquellos psicólogos que tienen esa visión sobre el fenómeno que están estudiando.
También nos advierten que hay un divorcio entre la práctica y la investigación, y es importante aquí señalar que cuando se hace investigación en psicología, pues se emplean herramientas en ocasiones fútiles como pruebas proyectivas que tienden muchísimo a la subjetividad. Incluso las pruebas que están estandarizadas, que no son proyectivas, también tienen elementos subjetivos, porque a pesar de que tienen todo un muestreo con cientos o miles de personas, lo hacen en una cultura particular, con ciertas características, y de ahí no se puede generalizar que entonces aplica lo mismo para otra persona. Y ese es el reto que se tiene en la psicología, que a veces es muy fácil empezar a generalizar conductas sin tomar en cuenta que todos somos distintos, que tenemos una historicidad distinta, y claro, esto hace que nuestra subjetividad, a pesar de que pertenezcamos a una etapa de vida y un problema muy estudiado ya en la psicología, va a ser diferente, o un síntoma incluso. También Bunge y Ardila nos dicen que el apego y sustento a teorías filosóficas obsoletas es muy común. Esto es bagaje filosófico que está dentro de la psicología. A veces manejarse en un dualismo platónico, cartesiano por un lado, al decir que el ser humano es cuerpo y alma, o que el cuerpo y la mente son como dos sustancias diferentes. Eso hace referencia a estos dualismos, sistemas pues ya viejos en la filosofía, superados, o por otro lado, el empirismo y el racionalismo, o sea, decir que el ser humano solamente es conducta, o que tiene incluso contenidos mentales a priori. Todo esto pues cae en la metafísica, cae en un reduccionismo, y a pesar de que esto es del siglo XVII incluso, se sigue utilizando en el siglo XXI en muchos sistemas psicológicos. Ahora, estrategias. ¿Qué podemos hacer epistemológicamente para, pues, para empezar, evaluar cómo hemos sido formados, o si seguimos estudiando, podemos evaluar y aplicar en nosotros, si es que no lo ofrece el programa o el profesor, estas estrategias? Las tomo de una investigación que se realizó en la Universidad de Guadalajara por el doctor Romero Moret. Esto fue aplicado en estudiantes de filosofía, de hecho así se llama esta investigación, habilidades filosóficas, pero me parece que aplica bastante bien si estamos hablando de epistemología para los estudiantes de psicología o los psicólogos que ya están formados. La primera dice evaluar las habilidades y operaciones del pensamiento del alumno, las cuales están sustentadas en operaciones básicas como observar, comparar, analizar, identificar causa-efecto, sintetizar, elaborar conjeturas o interpretar y formular críticas. Esto aplica para todas las materias. O sea, si pudiéramos aplicarle este filtro todo, donde no solo memoricemos, comprendamos la teoría, sino que incluso cuestionemos pues esos predicados, o esas conjeturas o interpretaciones que hacen las teorías sobre un fenómeno. Habría que darles este filtro epistemológico, generar que el estudiante problematice y engarce contenidos específicos en una articulación lógica y bien sustentada epistemológicamente. Volver a revisar los preceptos, los conceptos, las categorías, toda digamos, el esqueleto de una teoría, para ver cómo fue construida, qué pasaba en su época. Por mencionar un ejemplo, Freud tenía esta ambición de llevar el psicoanálisis a pues una trinchera científica, eh, y con su metapsicología pues trataba de demostrar que sí era parte de un materialismo y no de una metafísica. Sin embargo, para su época, pues no logró salir de este terreno nebuloso y metafísico, por muchas cuestiones, ¿no? Lo victoriano de su época, los métodos que se tenían, el avance de la ciencia, y hasta ahora, recientemente,
Hay científicos como Mark Sorms que se encarga de apoyarse en la neurobiología, en la física y en las matemáticas para demostrar que la teoría freudiana puede realmente estar comprobada materialmente y no metafísicamente. ¿Está en eso? Ya veremos a qué conclusiones llega. También otra estrategia puede ser orientar en la construcción de categorías de pensamiento que permitan la comprensión e interpretación de los fenómenos y su realidad. Y orientar a la construcción es orientar a que el estudiante pueda generar teoría, que se crea la capacidad que tiene no solo de criticar una corriente, sino de construir una propia que pues esté dando respuesta a las necesidades que hay en su época, que a veces no alcanzan las teorías que tenemos para comprender algo. Coadyuvar a la aplicación de métodos filosóficos y científicos que sirvan para cotejar la validez del conocimiento. Actualmente creo que los psicólogos ya no podemos únicamente quedarnos con los métodos conocidos, sino que si volvemos al ejemplo que daba de revisar los programas de psicología, podemos ver que en Europa, en la que tengo más recientemente revisada es en la Universidad de Navarra y la Complutense, que ellos ya estudian los fundamentos de la neurobiología y tienen muchas materias enfocadas a las neurociencias, no solo como una especialidad o una optativa, sino como parte de la formación del psicólogo, porque están acercándose a la biología no solo como una parte desde la anatomía o la fisiología, sino como una parte fundamental para comprender la mente y la conducta, y para eso también pues los métodos propios de la biología. Les decía también la física y las matemáticas, otras ciencias que tal vez pensamos que no tienen nada que ver con la psicología en un principio cuando empezamos a estudiar psicología, pero ciertamente cuando se hace investigación se necesita de un equipo interdisciplinario para poder resolver los problemas que la psicología sola no ha podido. Y por último, pues exhortar a la investigación y a la creación de nuevas aproximaciones teóricas. Esto tal vez es el reto mayor, ¿no? Y siguiendo los consejos de Bunge, para que la psicología sea una ciencia en pleno sentido, debe tener las siguientes características. Supongamos que vamos a iniciar con una construcción o una teoría nueva, es tenerlo presente, que esta nueva teoría psicológica se presente como una visión del mundo o una ontología general clara y coherente, que sus postulados puedan comprobarse y que no haya una brecha tremenda como lo hay en muchas corrientes entre la teoría y la clínica, donde la teoría es hermosa y tiene pues muchos postulados, pero en la clínica no se aplica, no se puede generalizar y bueno, una interpretación que se dio hace más de 100 años o 50, pues ya no queda para este momento. Otro aspecto a tener en cuenta es que debe ser obligatoriamente armónica con la ciencia contemporánea, evitando imprecisiones y oscuridades inherentes al dualismo. El dualismo tal vez es el pie más débil de la psicología. Les comentaba hace un momento por estos remanentes que se tienen de Platón y de Descartes, que nos hacen ver como dos sustancias, el cuerpo y el alma. Y bueno, en neurobiología se entiende la mente como una función cerebral y también en filosofía de la mente, pero ¿por qué en psicología sigue a veces tratándose como si fueran dos sustancias distintas? Y a veces no hay un diálogo con otras ciencias contemporáneas. Sería genial poder empezar a hacer diálogo con ingenieros, con científicos tal vez de la computación, que muchos saben de filosofía de la mente, algunos de ellos por sus investigaciones. Entonces, también si vamos a generar teoría, no podemos pues tratar de estar en una isla, sino que tenemos que estar conectados y procurar que lo que hagamos sea coherente con la demás ciencia, estar actualizados y estar informados.
también debe de ser capaz de formular predicciones precisas y compatibles con las ciencias humanas. Y claro, sabemos que es poco viable usar el método experimental, la subjetividad no cabe pues en un método científico riguroso, pero no por eso vamos a estar desinformados y tal vez apáticos a la experiencia que recogen las ciencias experimentales. Por ejemplo, la biología, la neurología y la física. La teoría del apego, pues más reciente de los 80 para acá, está informadísima de la antropología y de la biología y no avanza si no es con las investigaciones de estas áreas y claro, también de las formales. En esta investigación que se hace de la actualización de la teoría freudiana, Mark Somm se tiene que apoyar de matemáticos y de ingenieros que le revisen las ecuaciones que está haciendo, porque tal vez solo no es posible, no es posible conocerlo todo, tenemos que trabajar en equipo y a escuchar y atender si nos dicen que para la otra ciencia esto que se está proponiendo pues no es compatible y bueno, habrá que hacer ajustes. Y por lo tanto, actualización constante a través de la neurociencia cognitiva, procurar experimentos y técnicas de control. Para concluir, claro, esta es mi investigación, está en camino, no está terminada y son algunas ideas y reflexiones que tengo pues muy recientes. La necesidad en la psicología de renovar o inventar una terminología congruente con la práctica clínica, porque es muy claro en los colegas que tengo como terapeutas, en las teorías o las investigaciones que realizo, esta brecha siempre está y bueno, esto es un problema. ¿Cómo pudiéramos recortar o incluso desaparecer esta brecha? Creo que es así, inventando una terminología congruente con la práctica clínica y no tratar de ajustar todas las teorías que ya existen. Y también formar pues académicamente en una epistemología que sí tenga ambiciones científicas, pero que también sepa que pues la hermenéutica tiene que estar siempre ahí, porque siempre hacemos interpretación, no hacemos respuestas unívocas y, digamos, acabadas. Y como menciona John Searle, se puede generar una ontología de lo subjetivo en primera instancia para después generar una epistemología propia. Si bien pues me agrada Bunge y fue un parteaguas en mi formación como psicóloga, creo que también podríamos pensar una epistemología propia para todas las corrientes psicológicas, no solamente enfoque por enfoque. Es una conclusión pues ahí de momento. Y también me deja pensando un compromiso, es dejar de operar en términos científicos, ya sea en lo clínico, ya sea en lo académico, es decir, abandonar lo unívoco de los diagnósticos y las interpretaciones, cuestionando los fundamentos de los manuales y los paradigmas teóricos que pues solo describen síntomas y funciones, pero son incapaces de explicarnos exactamente cómo es la conciencia, cómo es la subjetividad y en ocasiones en psicología se tiende mucho a universalizar, tomar una corriente para comprender el mundo y creo que eso es equívoco, que así tendríamos que ser congruentes, trabajar de manera casuística y con mucho cuidado hermenéutico, pero sin perder el afán de hacer más científica la filosofía, la psicología, perdón, y apoyada, claro, pues de una epistemología, ya sea de las existentes o tal vez una que sea nueva y atienda a estas necesidades. Hasta aquí es mi presentación. Agradezco mucho las atenciones de la Universidad de Enrique Díaz de León y déjenme saber si esto que les presento es útil, si les genero preguntas y si tienen algún comentario o réplica a lo que les acabo de exponer, pues con mucho gusto en mi correo podemos estar en comunicación. Hasta luego y feliz día del psicólogo.